Bienvenidos a esta nueva unidad temática. Ya hemos observado cómo la innovación va de la mano con el lanzamiento de productos nuevos al mercado y en este sentido, qué técnicas podemos aplicar para que estos procesos se puedan desarrollar con éxito. A continuación, vamos a hablar de la gestión estratégica, que va a ser nuestra última temática, y de cómo la gestión estratégica nos permite alinear los propósitos que tenemos desde la propuesta de valor en el mercadeo para cumplir con los objetivos que hemos propuesto en nuestra área. Para ello, debemos tener en cuenta que el objetivo del marketing, finalmente, como lo hemos visto, es crear valor, crear relaciones con los clientes que permitan que estén enamorados de la marca, enamorados del producto, del servicio y que en ese sentido premien el posicionamiento de nuestra organización. Por otro lado, el concepto de la planeación estratégica lo podemos definir como el proceso de crear y mantener congruencia entre las metas y las capacidades de la organización con las cambiantes oportunidades o con el cambiante entorno, podríamos decir, del marketing de la empresa. Los pasos mediante los cuales se hace un proceso de planeación estratégica específicamente enfocada al mercadeo varían de acuerdo al autor que esté analizándolo. Sin embargo, podríamos decir a nivel general que tenemos 4 pasos que debemos seguir. En primer lugar, debemos definir la misión, la visión y los objetivos de la organización, así como los principios de ella. En segundo lugar, esos objetivos los vamos a, podríamos decir, que a llevar al nivel táctico y operativo, es decir, que desde el área de mercadeo vamos a buscar operacionalizarlo en las distintas actividades que lleve a cabo el área. Vamos a diseñar una cartera de negocios, es decir, vamos a definir cuáles son los negocios específicos en que va a participar nuestra empresa. Y finalmente vamos a planear el marketing, es decir, todo lo anterior lo vamos a llevar a planes de acción con tiempos, con recursos y con personas encargadas para que puedan llevarlo a cabo. Lo anterior entonces nos da a entender que en primer lugar debemos identificar cuáles son los principios de nuestra empresa, qué nos diferencia de las demás. Y en ese sentido, esos principios seguramente van a variar de acuerdo a la época, de acuerdo a la situación en que se encuentra la organización, de acuerdo a su contexto. Sin embargo, hay principios que la organización adopta y que la siguen durante el transcurso de todo su ciclo de vida. En ese sentido, por ejemplo, tenemos organizaciones como Coca-Cola, que tiene principios muy claros como su relación con la familia, y ello lo expresa a través de la publicidad. Seguramente ustedes recuerdan distintas campañas publicitarias con la imagen de osos, osos que generalmente están en conjunto, en familia, y que los asociamos a nuestro diario vivir. Esos principios también se deben asociar a lo que generalmente hace la empresa. De nada sirve que existan unos principios formulados por escrito si la empresa realmente no los ha interiorizado y no los va a poner en práctica. En el caso del trabajo final, importantísimo que ustedes definan esos principios y que esos principios no solo definan, los enuncien, sino que expliquen cómo los van a aplicar dentro de la organización. Posteriormente, una vez definimos esos principios, debemos pasar a formular la misión. Pero, ¿qué es la misión de una organización? Seguramente en sus estudios de pregrado o en su vida laboral ya han estado asociados con este concepto y saben que la misión se refiere al qué hacer de la empresa. Es decir, es una manifestación de cómo la organización se entiende a sí misma. Y en ese sentido, una buena definición de una misión permite, entre otras, que la empresa tenga un propósito y unos objetivos claros, que tenga un punto de referencia para tomar decisiones, que no haya decisiones empíricas, que los colaboradores sientan un compromiso real hacia la organización porque se sienten involucrados en ella, que los clientes también sientan lealtad hacia la empresa porque entienden esa misión y saben de la relevancia que ellos juegan en ella.
Sirve también una buena misión para consolidar una imagen corporativa, porque está claramente diferenciado el propósito de esa organización, entre otros elementos, de tal manera que observen que la misión juega un rol muy esencial dentro de la organización y por ende dentro de la gestión del mercadeo que llevemos a cabo. Cuando nosotros vamos a formular una misión, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, la misión no debe limitarse simplemente a los productos o a los servicios que oferta la organización. Es decir, Coca-Cola no diría simplemente somos una empresa que fabrica gaseosas. Se busca que vaya más allá, que inspire, podríamos decir. Y en ese sentido, entonces ustedes deben responder a 7 preguntas cuando estén redactando esa misión. Entre otras, deben definir cuál es el propósito fundamental de la empresa, es decir, para qué ha sido creada, cuál es la función de esa organización, cómo contribuye a la sociedad en general, cuáles son las necesidades que el negocio y la empresa buscan satisfacer, quién es el cliente y cuáles son esos segmentos específicos a los cuales va orientada la empresa, cuál es la competencia que la organización pretende adquirir o desarrollar, cuáles son esos canales de distribución, es decir, cómo pretende llegar a sus consumidores y finalmente, no menos relevante, qué nos diferencia de la competencia, es decir, realmente cuál es el valor agregado que tiene nuestra compañía, nuestra empresa. Recordemos que todas las organizaciones son actores vivos, están conformados por personas y en ese sentido también esa misión puede ir actualizándose a través del tiempo. No se trata de crear misiones que duren 100 años, sino que esas misiones pueden ir adaptándose de acuerdo a la época en la que va incursionando el negocio y de acuerdo también al entorno y a los factores que van evolucionando. Acá tenemos algunos ejemplos. Observen el caso de Citibank. Citibank nos dice ofrecer cualquier servicio financiero en cualquier país donde sea posible hacerlo de forma legal y rentable. Esta misión, si bien alcanza a definir la actividad del negocio, nos falta todavía responder algunas preguntas que analizamos previamente. Por ejemplo, no es claro cuáles son los canales de distribución, no es claro cuáles son los clientes, porque uno podría decir, bueno, entonces realmente cualquier persona podría ser cliente de este banco. ¿Será que cualquier persona se asocia al mismo? Es importante que la misión nos diferencie como organizaciones y en ese sentido no debemos hacer misiones tan sucintas que no nos digan nada acerca de la empresa, pero tampoco tan extensas que nadie las conozca. Generalmente se recomienda que la misión tenga alrededor de 200 palabras en su redacción. Con un par de párrafos es más que suficiente. Por otro lado, tenemos la visión. Si la misión nos dice qué es la empresa, a qué se dedica, la visión nos va a orientar acerca de cómo se está proyectando la empresa a través del tiempo. Es decir, cómo nos vemos a largo plazo, en un periodo de más de 3 años. Para ello, debemos tener en cuenta que la formulación, como lo había mencionado, es en el largo plazo, es una visión integradora, es decir, debe ser convergente a toda la organización en su conjunto, no a solo una línea de producción o solo un producto de la empresa. Debe ser consistente, coherente con los principios y valores que la empresa ha identificado. Debe ser redactada en términos claros y concisos y debe ser difundida a través de diferentes estrategias con todas las personas que hacen parte de la empresa. De nada sirve una visión y una misión muy bien redactadas si se quedan en el papel. Es necesario que la conozcan los demás miembros de la organización. Recuerden también que la visión es una declaración de una empresa soñada. Eso significa que pueden incluir los avances tecnológicos, las capacidades, las competencias, el personal que ustedes requieren en un lapso de tiempo. Acá tenemos algunos ejemplos acerca de la visión. En el caso de CAFAM, por ejemplo, nos dice que su visión es lograr un crecimiento corporativo sostenible con entrega de valor al afiliado y al usuario. Esta visión, entonces, observen que básicamente nos está hablando de dos elementos: crecimiento sostenible
y entrega de valor al cliente. Eso de por sí ya uno podría identificar que hay dos objetivos relevantes que se derivan de esta visión, de esta proyección que existe por parte de la empresa. Sin embargo, uno podría completarlo más en términos de qué otras preocupaciones tiene la empresa a largo plazo. También debemos tener en cuenta que esos procesos de formulación de misión de visión pueden realizarse desde el punto de vista de la gestión participativa, es decir, involucrando a los distintos actores sociales de la empresa, a los clientes, a los colaboradores, a los proveedores, a los accionistas, a los gerentes, de tal manera que ese trabajo sea un trabajo que realmente permita que las personas se apropien de paso de lo que es en sí la organización y de cómo se está proyectando a través del tiempo. Finalmente, una vez nosotros hemos definido esos principios, esa misión, esa visión, vamos a pasar a formular los objetivos de la organización. Los objetivos básicamente son pretensiones futuras que orientan el desempeño del negocio. Ellos se basan en lo que hemos formulado previamente en la misión y la visión. Entonces, observen que debe haber bastante coherencia en estos elementos. Y en el caso del área de mercadeo, que son unos objetivos tácticos que tienen un alcance en el mediano plazo, es decir, entre 1 y 3 años, también se pueden operacionalizar a través de metas, es decir, a través de actividades que se desarrollen en el corto plazo en un periodo menor a 1 año. Generalmente los objetivos tienen 5 características que nosotros vemos o lo podemos asociar a través de 5 letras que conjuntamente forman SMART, como ustedes alcanzan a ver allí, o en español podríamos denominarlo como marea, por las iniciales de estas palabras. Básicamente, los objetivos nos dicen que deben ser específicos, medibles, que deben ser alcanzables, relevantes y deben tener un límite de tiempo. Que sean medibles, ¿qué significa? Que deben ser cuantificables en términos de dinero, de unidades de medida, términos porcentuales o unidades. Cuando yo digo, por ejemplo, incrementar las ventas de la compañía, es medible si yo coloco un porcentaje. No sería medible si lo dejo simplemente a la imaginación. Es alcanzable cuando está basado en la realidad de la empresa, cuando tenemos en cuenta un análisis real de lo que está sucediendo en el contexto. Es realizable cuando tenemos recursos para alcanzarlos. Por ejemplo, el vendedor de jugos que se hace fuera de la universidad. Él podría decir que quiere ser el mejor vendedor de jugos de toda Santa Marta para la próxima semana. ¿Será que él cuenta con los recursos, el dinero, la tecnología, el conocimiento suficiente para hacerlo en tan corto plazo? Muy seguramente no. Los objetivos son específicos cuando son claros y concisos. Ustedes no tienen que argumentar. O sea, cuando ustedes dicen incrementar las ventas de la compañía en un 10% para el próximo semestre, no tienen que empezar a argumentar y decir por qué esto es muy relevante, va a llevar al crecimiento sostenible del negocio, a la repartición de utilidades, etcétera. La idea es que no tienen que ir hasta allá. Igualmente, hablamos de que es acotado en el tiempo cuando tiene un límite. Es decir, cuando decimos que lo vamos a hacer para el próximo semestre, el próximo año, los próximos 2 años, etcétera. Recuerden también que los objetivos deben estar formulados por escrito y generalmente inician con un verbo en tiempo infinitivo, es decir, aquellos que terminan por ir, alcanzar, incrementar, mejorar, etcétera. Teniendo en cuenta esto, entonces ya la organización puede pasar a hacer un análisis de los factores externos e internos que previamente identificado como variables claves que afectan su negocio. Para ello, entonces, recuerden que los factores externos se van a traducir en términos de oportunidades y amenazas y son aquellos que la organización no puede controlar. Entonces hablamos de factores económicos, políticos, culturales, sociales, demográficos, tecnológicos, religiosos incluso, la competencia misma que la empresa no puede realmente controlar directamente, a diferencia de lo que sucede con los factores internos que más tarde vamos a observar. Muy rápidamente vamos a observar algunos factores externos para que ustedes se hagan una idea de cómo pueden hacer el análisis en la actividad propuesta para esta semana de clases. Tenemos, por ejemplo, fuerzas de tipo económico.
Si habláramos de la eh, Universidad Jorge Tadeo Lozano, tal como está definido dentro del ejercicio que van a llevar a cabo, el nivel de ingreso disponible es un factor económico que es relevante para la institución, de tal manera que puede ser una oportunidad o una amenaza. En este momento, el hecho de que las personas tengan menos ingresos es una amenaza, es un factor que limita que los estudiantes deciden ingresar a hacer un estudio posgraduado. Por otro lado, tenemos factores eh, de otro tipo, como por ejemplo la tasa de natalidad. Seguramente la tasa de natalidad en este momento está disminuyendo porque las personas tienen mayor preocupación acerca de, en estas condiciones de crisis sanitaria, de crisis económica, cómo van a sostener un hijo y cómo lo van a traer al mundo, ¿verdad? Por otro lado, también podemos hablar de otros factores como el cambio demográfico por ciudad y municipio. En el caso de Santa Marta, es una ciudad que va creciendo paulatinamente y en ese sentido podríamos decir que es una oportunidad para la universidad, porque más estudiantes y más personas pueden llegar a cursar los programas. Por otro lado, también tenemos la regulación, entonces el papel de la ley. En este caso, podríamos decir que la coyuntura actual y el hecho de que el gobierno esté decretando cuarentenas a partir de decretos presidenciales puede ser una amenaza para la institución. Puede ser una amenaza en la medida en que realmente puede haber estudiantes que no se sientan tan cómodos con la metodología virtual o con acompañamientos tecnológicos y prefieran más lo presencial. Por otro lado, cuando analizamos la competencia, tenemos que observar cuáles son las fortalezas, las limitaciones de ella, cuáles son los objetivos, las estrategias que lleva a cabo, cómo responden a las tendencias económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera, que se encuentran en el entorno, qué tan vulnerables son ellos, qué tan vulnerables somos nosotros a la toma de decisiones que toman ellos, y de acuerdo a eso podríamos enunciar si tenemos algunas oportunidades o amenazas. Podemos responder las preguntas que previamente están allí. Ahora, a partir de ese análisis del entorno y a partir de esa identificación de oportunidades y amenazas, nosotros vamos a hacer una matriz que se llama la matriz de evaluación de factores externos o también es conocido como F. Para ello, inicialmente vamos a elaborar una lista de factores externos clave. Inicialmente vamos a mencionar las oportunidades y luego las amenazas. Lo ideal es que siempre que hagamos este ejercicio, analicemos por lo menos 10 oportunidades y 10 amenazas. Posteriormente vamos a asignar una ponderación a cada uno de esos factores que hemos definido, es decir, a cada una de esas oportunidades y amenazas, de acuerdo con su importancia entre 0 y 1. Es decir, inicialmente trabajamos las oportunidades entre 0 y 1, teniendo en cuenta eh, qué es lo que está sucediendo en el mercado. Todavía no vamos a hacer un ejercicio de nosotros como empresa, sino simplemente de esa oportunidad o esa amenaza que tan relevante es en el mercado. Entonces, por ejemplo, la oportunidad que hablábamos, o bueno, no lo mencionamos acá, pero el hecho de que existan eh, mayor inversión o mayor credibilidad de las personas acerca de la educación virtual y la educación con alto énfasis en procesos tecnológicos. Podría ser una oportunidad en el mercado y en ese sentido podríamos decir que representa en términos de ponderación 0.3 o 0.2 y así sucesivamente con cada oportunidad. Y luego lo hacemos con cada amenaza. Recuerden que la sumatoria de las oportunidades de esas ponderaciones nos debe dar máximo 1, no nos puede dar menos de 1 ni más de 1 y en el caso de las amenazas lo mismo. Luego de haber ponderado, entonces vamos a calificarnos ahora nosotros como empresa en relación con esos factores externos y vamos a calificarnos de 1 a 4. Básicamente, 4 significa una respuesta muy superior de la empresa a ese factor específico. 3, una respuesta mayor que el promedio. 2, una respuesta semejante al promedio de organizaciones del sector. Y 1, tenemos una respuesta deficiente o inferior a lo que hacen otras empresas en el sector. Finalmente, vamos a multiplicar la ponderación por esa
por esa calificación que originamos y al final sumamos esa puntuación. Acá tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden observar. Entonces, inicialmente tenemos las oportunidades, la ponderación, que ustedes alcanzan a verla, acá la estoy señalando con el mouse, cuya sumatoria es 1. La clasificación, repito, de 1 a 4. Multiplicamos y al final nos da una sumatoria. Y en el caso de las amenazas, sucede exactamente lo mismo, como ustedes pueden observar. Al final ello nos va a dar un resultado que va a identificar eh, cómo se encuentra la empresa en el mercado. En este sentido nos da un resultado de 2.56, que significa que la organización pues está en una posición intermedia, pero una posición intermedia que requiere importante trabajo para mejorar la posición estratégica actual en relación con el entorno. Repito, recuerden que esa sumatoria de las ponderaciones nos debe dar máximo 1, no nos puede dar más de 1, como ustedes alcanzan a observar acá, porque de lo contrario no les va a dar pues un resultado adecuado. Y algo muy importante, recuerden que ese 1 surge de la sumatoria de las ponderaciones de oportunidades y amenazas, ¿vale? Posteriormente, entonces nosotros podemos hacer un análisis de los factores internos de la empresa. Esos factores internos generalmente obedecen a capacidades o atributos que tiene la empresa relacionados con los recursos que actualmente la organización posee. En ese sentido, seguramente van a ser en la medida en que son recursos que posee actualmente, son fortalezas, y si son recursos que no posee, que tiene una limitación, pues serán debilidades. Acá tenemos algunos ejemplos que rápidamente vamos a seguir haciendo el ejercicio. Pensemos ya no de la universidad, sino pensemos de una empresa de turismo que opere en el Rodadero actualmente. Entonces, en esa empresa del turismo podemos hacer un análisis de la gestión preguntándole acerca de si la empresa utiliza conceptos de administración o de gestión estratégica. Seguramente no los emplea y ello significa que es una debilidad. Por otro lado, también le podríamos preguntar a esa empresa en relación con el mercadeo si los mercados están segmentados claramente y sabe cuáles son los clientes. Seguramente no lo conoce. Si está bien posicionada en relación con la competencia. Si se ha incrementado la participación del mercado recientemente. Si los actuales canales de distribución son confiables y rentables. Si la empresa cuenta con una organización efectiva para el proceso de ventas. Si la empresa investiga el mercado, si la calidad de los productos y servicios son buenos, si los precios son competitivos en relación con el entorno, entre otras preguntas que podemos llevar a cabo. También podemos preguntar en relación con el tema de investigación y desarrollo, si el personal está calificado, el personal que realiza esta clase de actividades, si la empresa realiza esas actividades, qué tanto compromete porcentualmente de su presupuesto en ellas. Asimismo, podríamos preguntar en términos de la parte financiera, de la parte, digamos que de prestación en sí del servicio,